Para mí siempre una forma muy fácil de explicar a mis pacientes para qué sirve el hombro, pues para que la mano vaya a cualquier parte del espacio. ¿Qué factores de riesgo ves, sobre todo muy asociados a que podamos acabar los pacientes con una patología de manguito? Yo siempre me enfocaría mucho en actividades que tengan que ver con repeticiones o levantamientos de fuerza de los 90 o un poquito menos de los 90 grados hacia arriba. El tabaco está asociado con problemas importantes en la calidad del manguito rotador. Puede ayudar con el tiempo a disminuir el tamaño, hace que las lesiones no cicatricen o no mejoren después de la cirugía. Para mí es fundamental que el trauma y el fisio hablemos un lenguaje común. Y por eso yo soy un enamorado de que vengáis al quirófano siempre que queráis. La patología del hombro se cura y se previene haciendo ejercicio. Cuando tú llevas 2 semanas con un dolor de hombro que no te deja dormir, tú buscas ayuda. Si no descansas, no recuperas. Entonces empiezas a crear un círculo vicioso inmenso en el que el estrés te consume porque no has descansado, te empiezas a contracturarte, entonces todo se acelera muchísimo más. La cirugía artroscópica ha superado, como decía, la necesidad de abrir, con lo cual la recuperación es mucho más rápida. La mayoría de los estudios dicen que los pacientes que utilizan el implante tienen menos dolor, la tasa de recuperación es bastante más rápida. Si no permitimos que ese tendón se cicatrice, no hemos hecho nada, hemos perdido la cirugía. Bueno, pues bienvenidos a otro Café con Impulse. Hoy tenemos con nosotros al doctor Jorge Camacho, que es traumatólogo y especialista en hombro. Luego nos dirás un poco mejor si esto es verdad así. Y hoy vamos a hablar de una de las patologías que más habitualmente podemos ver aquí en la sala de fisio, que es la patología del manguito rotador. Y vamos a ver de qué se trata esto del manguito rotador, qué síntomas da, cómo se diagnostica, cómo se llega a abordar y demás. Y nada, pues eso, muchas gracias por venir, Jorge. Y en especial, doblemente agradecido además porque fuiste el primer trauma que me abrió las puertas de su quirófano de manera totalmente improvisada. Yo buscando en internet los últimos avances en el tendón de hombro y me salió, que ahora hablaremos del regeneten y así, me saliste de manera casual y me permitiste bajar a quirófano y aprender de ti de esa técnica, y luego hablaremos, con que doblemente agradecido. Pues gracias a ti por invitarme, la verdad es que ya sabes que para mí es un honor siempre, y siempre me gusta tener las puertas de mi quirófano abiertas a todos, porque bueno, esto es, mientras hablemos todos el mismo lenguaje, como siempre te digo, será mejor. Bueno, yo soy traumatólogo, he estudiado un poco más, o mis estudios se han enfocado un poco más en la parte de hombro, y bueno, me dedico prácticamente de lleno a la patología de hombro en mi consulta privada, que es a lo que suelo dedicar mi tiempo. Vale, pues genial. No sé si lo he dicho bien, es una de las patologías a día de hoy que más frecuente podemos ver aquí en las consultas de fisio. Igual diría que después de las patologías de espalda, pero el hombro es un gran número de lesiones las que abordamos los fisios. No sé si en el campo de la traumatología, las lesiones de hombro, ¿qué número ocupan y por qué hay tantas lesiones de hombro? Pues a ver, las lesiones de hombro son extremadamente frecuentes, en diferentes tipos, en diferentes rangos de edad. Pueden ocupar en algún grupo etario incluso las más frecuentes. Siempre van un poco por detrás de las lesiones de rodilla en las personas más deportistas. El hombro es una articulación muy especial, tiene un rango de movimiento muy amplio. Para mí siempre una forma muy fácil de explicar a mis pacientes para qué sirve el hombro, pues para que la mano vaya a cualquier parte del espacio. Eso explica probablemente todo lo que puede hacer un hombro. Entonces, ese gran rango de movilidad, el hecho de que puede estar involucrada en muchas o en casi todas las cosas que hacemos a lo largo de nuestro día a día, pues hace que sea muy fácil que se pueda lesionar. Claro, pues se le llama también el complejo del hombro porque es extremadamente complejo, ¿no? Entre otras cosas. Es muy complejo, tiene muchas peculiaridades diferentes de otras partes del cuerpo, pero bueno, también la hace muy chula para lo que nos dedicamos a esto de estudiarla y poder compartirla con nuestros pacientes.
Lo de chulo no lo dirán tanto los pacientes, seguramente. Ya sabes que esto, yo enamorado de lo que hago, Claro, pues para sí, mí sí. es una cosa que me gusta mucho. Y mis pacientes también intento que les guste y lo Y que lo entiendan, entiendan. porque de esa manera se van a poder Implicar. recuperar al 100% y implicarse en su Sí, sí. recuperación, que es fundamental. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que hacemos aquí 100% es explicarles bien a la gente de qué se trata esto, cuál es la película del hombro, qué tiempos puede llevar recuperarse de esto, cómo se mueve, en fin, todo. Contra más sepan ellos, más se van a implicar en el tratamiento. Correcto. Cuéntanos así un poco de forma resumida para que la gente lo pueda entender a qué se dedica o cómo funciona el hombro a grandes rasgos. Y en concreto, ese manguito rotador, ¿a qué se dedica? ¿Qué función tiene y por qué es tan importante en nosotros? A ver, si nosotros tuviésemos que hablar del hombro como tal, lo primero que siempre le digo a mis pacientes es que, aunque la parte que más duele del hombro y donde siempre nos tocaríamos cuando alguien dice que duele el hombro es aquí, el hombro de verdad está aquí atrás, ¿vale? Es donde está la mayoría de los músculos que forman el hombro, de la espalda, de la mitad de la espalda hacia arriba, ahí todo es hombro, ¿vale? O sea que es donde está todos nuestros complejos musculares. El hombro, también si lo tuviésemos que dividir en partes, pues tendríamos una parte más profunda que está formada por hueso. Luego viene una parte un poco más superior que están los ligamentos y los tendones. Y luego viene la parte de toda la musculatura que lo envuelve con sus respectivos tendones. Entonces, los más relevantes y los que todos conocemos es el famoso manguito rotador, que es un complejo de 4 músculos que lo que hacen es cumplen una doble función. Una, mantener la cabeza del hombro centrada para permitir la elevación del brazo, y también colaboran en los movimientos que realiza este alrededor de toda la cintura. Rápidamente, por destacar, la mayoría de problemas de este manguito rotador, o por lo menos así bien diagnosticado la mayoría de pacientes, es el famoso supraespinoso, ¿no? Es el tendón de ese manguito rotador, que son 4, es el que por excelencia más tiende a lesionarse. Sí, en muchas patologías se puede lesionar. Sin embargo, las patologías del hombro, si nosotros las dividimos por edades, probablemente en los pacientes más jóvenes tendremos patologías de tipo más traumático y más relacionadas con la inestabilidad, es decir, que el hombro pueda abandonar su sitio natural y de esta forma producir lesión. Ahí no estarían involucrados, o no de forma extremadamente directa, los tendones. Luego, cuando avanzamos un poco más en la edad, pueden haber patologías inflamatorias en las que partes del hombro, como la famosa cápsula, que son las capsulitis, el hombro congelado, puede estar presente. Y luego las patologías de los tendones pues pueden estar presentes en todos los grupos etarios, probablemente un poco más de los 40 en adelante, pero pueden estar presentes allí, y allí sí que el supraespinoso, además de los otros 3, puede ser el más conocido y el más protagonista de toda la película. Y el supraespinoso, pero ves, una de las cosas que a mí, vamos, más me explotó la cabeza cuando bajé la primera vez a quirófano, aparte de casi me desmayó la primera vez, que eso no se lo he dicho a casi nadie, pero ahora que nos estamos aquí sincerando, ostras, eso, o sea, casi me desmayé, pero por la impresión, no antes de empezar la cirugía, o sea, por la impresión que me dio ver a la persona tumbada, intubada, con el brazo de coaptación, no sé, o sea, por el momento, ¿sabes? El momento de preparación, el momento de preparación dije, ostras, qué fuerte. O sea, no somos casi nada, ¿sabes? Bueno, sí, es una, además que es un equipo. Ahí verás como yo soy uno más de los que estoy ahí, pero está el anestesista, está el ayudante, está la enfermera, está la circulante, o sea, todos son fundamentales. Si uno falla, no podemos, no podemos trabajáis hacer nada. como un quirófano, es un engranaje perfectamente sincronizado para que todo funcione al pie de la letra. Correcto. Eso, y que una de las cosas que me sorprendió, no sé si para bien o para mal, porque a los fisios, a mi modo de ver, se nos enseña una anatomía muy simplista y muy alejada de la realidad, para que luego vaya un traumatólogo como tú con una cámara, se llegue a meter el hombro y me digas, mira, esto es el supraespinoso, y diga, pues está todo pegado. O sea, no hay diferencia o no hay tanta diferencia como a nosotros nos enseñan de supraespinoso, infraespinoso, redondo, no sé qué. O sea, es todo
está todo como muy junto y es mucho más difícil de explicar luego las cosas, los síntomas y al paciente, que verdaderamente esto es solo esto, porque muchas veces se enmascaran y se juntan. Bueno, esto que hablas de la anatomía nos pasa a todos. O sea, yo la primera vez que tuve la oportunidad de entrar a quirófano decía, esto no es lo que yo me había estudiado en el libro. Claro. Y luego lo ves y dices, bueno, ya lo voy aprendiendo. Entonces, una de las cosas que creo que siempre me has oído es que para mí es fundamental que el trauma y el fisio hablemos un lenguaje común. Y por eso yo soy un enamorado de que vengáis al quirófano siempre que queráis y que podáis, porque eso hace que nos entendamos mejor. Yo no voy a algún lado sin el fisio y creo yo, es mi humilde percepción, que el fisio no va a algún lado sin el trauma. Entonces ese trabajo en equipo nos hace que consigamos el bien común, que es curar a nuestros pacientes. Entonces, claro, ¿qué nos ayuda? Pues que veamos cómo son en realidad las cosas, entender los tiempos, por qué hay que esperar, por qué es mejor no esperar, qué vemos, cómo se ve, por qué ahora me duele aquí, por qué puedo hacer... Pues, bueno, todo eso te ayuda a entender mejor las patologías. Para mí eso es lo que más me ayudó a entender justo lo que has dicho, porque un paciente ha tenido este tipo de cirugía y tiene estos síntomas. Claro, pues esa respuesta solo la tienes tú. Entonces, si un fisio podemos mantener una comunicación más o menos directa, en los casos que se pueda, con un traumatólogo, y ¿qué le has hecho a este paciente? No sé qué, pues es que le he hecho una modificación de lo que sea y por eso hay que esperar, o por eso le va a doler aquí, o por eso le va a doler allá. Claro. Esto además creo que siempre que tratamos pacientes en conjunto lo hacemos, hablamos, nos exponemos el caso, vemos qué esperar, qué no esperar, tengo esta duda, oye Alberto, tengo esta duda, ¿qué te parece? O ten esa precaución, porque eso además, bueno, es un trabajo en equipo, que es lo importante, que es importante para esto, claro. Vale, hoy en día con las denominaciones de las lesiones ha ido cambiando todo un poco, yo creo, porque antes yo creo que se denominaba todo tendinitis o lesión del supraespinoso, y no sé si se le ha ido dando un poco la vuelta actualmente a síndrome subacromial. ¿Cómo encasilláis ahora un poco cómo se aborda determinar el diagnóstico de la gente? A ver, claro, hay palabras que se quedan en la lectura que hacemos desde que no sabemos de medicina, sino hablamos pues, en el bar o en el sitio donde estemos, y que engloban pues, ciertos términos. Pues la palabra tendinitis, desde un punto de vista médico, hace reflejo de un proceso inflamatorio agudo, o sea, reciente, que envuelve cualquier tendón del cuerpo. La palabra tendinosis habla más de un proceso que lleva mucho tiempo, que puede estar asociado a un cierto grado de degeneración, que puede ser un hallazgo en una prueba de imágenes, y que, aunque la mayoría de las veces puede tener una connotación clínica, no siempre tiene una connotación clínica. Luego, la palabra síndrome en medicina lo que hace es englobar una serie de diagnósticos y los pone en un mismo sitio. Es decir, que en el síndrome subacromial englobamos una serie de patologías que afectan al hombro, ¿vale? Eso es, sí. No sé si era por la complejidad de llegar a diagnosticar como tal, que solo el problema lo tenga un tendón, o al final es el conjunto de varias cosas, como puede ser pues una bursa inflamada, o puede ser un tendón del bíceps tirando del labrum, y que al final todo vaya a parar a la parte anterolateral del hombro y se acabe pues diciendo pues síndrome subacromial, o un acromion más, que antes también se operaba mucho, ahora se opera menos. A ver, una de las cosas que vemos es que cuando nosotros hablamos de enfermedades hablamos de una cosa que se llama historia natural. Entonces, claro, cuando tú pillas una patología en diferentes partes de esa historia natural, pues pueden aparecer diferentes signos. Entonces, claro, pues una inflamación de los tejidos que están entre el hueso del acromion y el manguito, que se llama bursitis, pues puede ser una parte del espectro de esas patologías, que si lo pillas más adelante, porque no ha habido posibilidad de diagnóstico, porque no ha podido acceder, luego se convierte en igual una bursitis más tendinitis más. Entonces todo esto va formando parte del diagnóstico, dependiendo del momento en el que podamos ver la patología. Sí, total. Como un paréntesis para preguntártelo, iba a preguntártelo luego, pero has hecho un paréntesis muy bueno en apreciación de que muchas veces un hallazgo en imagen, en resonancia o en ecografía de una imagen de un tendón aparentemente lesionado, puede ser solo un hallazgo casual o no, que puede degenerar en sintomatología o no.
¿no? Sí. Y puede ser que además si tienes esa imagen en el hombro derecho, puede ser que se reproduzca también en el hombro izquierdo, porque al final la persona pues tiene la misma edad y los mismos hombros de toda la vida y ese hombro no le da síntomas. O sea, que me parece interesante, y nos puedes decir tú el por qué no lo ves así, pero que muchas veces lo que preferimos cuando vemos aquí nosotros los fisios, por lo menos a la gente, y nos vienen con la imagen, es decir, pues a ver primero tu cuadro clínico si se asemeja a tu imagen. O sea, que no siempre es la imagen la que tiene que mandar, ¿no? Claro, de hecho, la denominación es que son pruebas complementarias, porque son pruebas con un valor altísimo, son extremadamente útiles, pero asociadas a una sintomatología. Y esa sintomatología es la que realmente le da el valor a ese diagnóstico. Es decir, lo ideal en muchas patologías es, con una sospecha clínica fundada, yo solicito un tipo de prueba de imagen que creo que me va a ayudar a diagnosticar algo. No lo contrario, no pedir pruebas de imágenes, o no sería lo ideal en ciertas patologías, para que me digan qué es lo que tiene el paciente. Entonces, tanto en fisio como en trauma, el examen clínico que yo le haga al paciente es fundamental. Es decir, como todo lo que es nuestra historia clínica, que es el ABC desde que somos estudiantes de medicina, pues empieza en el momento en el que el paciente entra por la puerta de la consulta y le digo, por favor, retírese la camisa. ¿Cómo lo hace? ¿Qué gesto utiliza? ¿Tiene gestos de dolor cuando se quita la camisa? Existen muchas pruebas para diagnosticar o para evaluarlo, pero bueno, cada quien escoge de acuerdo a la que le gusta, pues 3 o 4 más para evaluar cada tendón. Una vez que ya eso, todo eso, bueno, pues mis diagnósticos de presunción o mi sospecha va ubicada aquí, pues entonces yo creo que la ecografía tiene algo más que decir. Probablemente una radiografía, que tiene todavía muchísima vigencia, o bueno, yo creo que mejor una resonancia. O sea, todo esto nos va a ayudar a diagnosticar, y es fundamental que lo entendamos así. Es decir, no necesariamente a todos los pacientes tenemos que hacerle una resonancia para diagnosticarlos. Muchas veces la pedimos porque son de una ayuda increíble, pero las pruebas de imágenes son una ayuda importantísima, pero una ayuda en el diagnóstico. Muy bien, muy interesante. Muy bien. Respecto a factores de riesgo y las causas que pueden llevarnos a este tipo de problemas en el manguito, ¿qué actividades o qué profesiones crees que puede, o qué factores de riesgo ves sobre todo muy asociados a que podamos acabar los pacientes con una patología de manguito? Pues a ver, normalmente en el plano laboral, las actividades que clásicamente han llevado no solo levantar pesos, sino también muchas repeticiones de aquí hacia arriba, están muy implicadas con esto. Deportes que tengan que ver con cosas parecidas, deportes de lanzamiento, la natación, el tenis, últimamente el CrossFit, que es una cosa que en Europa, o bueno, yo no sé si será mucho antes, pero al menos aquí creo que del 2010 en adelante o así es cuando más ha cogido fuerza, pues ha abierto un espectro de patologías de hombro que no era clásicas ver en Europa, que eran más típicas de América, las tenemos aquí. Entonces, yo siempre me enfocaría mucho en actividades que tengan que ver con repeticiones o levantamientos de fuerza de los 90 o un poquito menos de los 90 grados hacia arriba, para buscarlos. Ok. Vale, y respecto a, por ejemplo, factores o características a nivel personal de la persona, como nos has comentado antes, el tema de con la edad tenemos más papeletas, ¿no? O sea, a partir de los 50 o 60 años no recuerdo muy bien qué tanto por ciento de riesgo tenemos ya de entrar en lesiones de este tipo. No sé si en género hombres y mujeres hay diferencia. A ver, se han implicado factores, incluso hoy en día se han establecido pruebas radiológicas que pueden intentar predecir el hecho de que exista o no una patología en el futuro. Pero bueno, al final ninguna es, al menos de estas pruebas que existen, ninguna es infalible para saberlo. La actividad es una muy importante. Factores propios del paciente como el tabaquismo son fundamentales. Yo siempre digo a mis pacientes, no sé si será habitual, pero que un traumatólogo te recomiende no fumar no debe ser muy común, pero el tabaco está asociado con problemas importantes en la calidad del manguito rotador. Puede ayudar con el tiempo a disminuir el tamaño,
hace que las lesiones no cicatricen o no mejoren después de la cirugía, con lo cual el tabaquismo es una cosa que para nosotros los que nos dedicamos al hombro siempre nos verás intentando de hablar con el paciente de esto. Enfermedades como la diabetes tienen mucho que decir en otro tipo de patologías, como pueden ser, por ejemplo, las capsulitis, ¿vale? O sea, sí que hay muchas patologías que pueden estar relacionadas con factores propios. La edad, sobre todo por el tipo de patología que vamos a buscar, las patologías degenerativas o pro sobreuso, pues se ven un poco los extremos, no los extremos, pero sí de los 35 por sobreuso en adelante puedes encontrarlo, ya 50, 60 ya empiezas a ver patología degenerativa, aunque lo más habitual es que puedas llegar un poco más alto al buscarlas. Hilando más fino respecto a los factores, una de las causas que hace años, yo creo que ahora la evidencia no ha demostrado tanto que sea así, no sé, me dices tu opinión. A los fisios nos enseñaron en mi día, por lo menos, que la distinesia escapular sí que era un factor que sí o sí podría dar lugar a la patología del manguito. ¿Crees que la distinesia o yo qué sé, o la falta de tono muscular en X músculos entre escápulas puede llevar a esto, o cómo lo ves? A ver, esto yo creo que es un problema complejo, ¿vale? Porque yo creo que puede estar implicado en su producción, pero también puede ser una consecuencia, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo no me canso de repetir en la consulta es que la patología del hombro se cura y se previene haciendo ejercicio. Y esto va en la línea de que mantener una armonía en esos 12 músculos que forman la cintura escapular, de cierta forma va a ayudarnos a prevenir que ocurran estas patologías. Es decir, para nosotros todo lo que tiene que ver con la discinesia escapular tiene muchísimo que decir en la patología del manguito rotador. De hecho, cuando los mandas a rehabilitar, una de las cosas que más buscas es eso, tratar de evaluar si existe y si existe, tratar de corregirla para mejorar la función del hombro. Por hacer un paréntesis para el que no lo entienda, la discinesia escapular, así para explicarlo fácil, sería pues como un mal movimiento, una mala armonía en el movimiento que hace nuestra escápula, sobre todo, ¿no? en movimientos de elevación, abducción, donde la escápula pues tiene que hacer un campaneo, una BD, una rotación, tal. Entonces, que por debilidad o falta de tono muscular en ciertos grupos musculares, pues ese mal movimiento acaba dando ese problema. Sin más, por aclararlo, pues alguien no sigue. Nosotros, la escápula es fundamental en la patología del hombro, y que esté bien y tratar de, si no se mueve bien, volverla a su sitio es primordial a la hora de rehabilitar a un paciente operado o a la hora de tratar de prevenir que ocurran estas lesiones. Totalmente. Nosotros, principalmente cuando nos puede venir un hombro operado o no, la primera línea de acción no es en sí sobre el mismo hombro ni sobre el mismo supraespinoso, es alrededor del tendón o alrededor de donde esté dañado, mejorarle pues esa eficiencia con la escápula, esa movilidad dorsal, que hoy en día también por los trabajos que tenemos sedentarios, pues nuestra movilidad dorsal se ve muy limitada, entonces luego necesitamos una extensión dorsal que muchas veces no llegamos a tener para poder elevar. O sea, ponerle al hombro todo el compromiso de alrededor súper bien para que luego el tendón no sufra tanto, aunque bueno. No, mira, un dato curioso es que algunas veces habían pacientes que tienen lesiones súper complejas del manguito y no sabes por qué, a pesar de ello, mueven bien, no te lo explicas porque se mantienen bien, y lo que vamos descubriendo con los años es que es la escápula el responsable de esto, que aún en lesiones en las que creemos que todo va a ir mal o que no hemos conseguido los objetivos o qué tal, si conseguimos una buena movilidad escapular vamos a mejorar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Hay que hacer al hombro más eficiente. Y le intentamos enseñar a la gente que hasta el core, o sea, los abdominales, son importantes para estabilizar desde central a distal. Correcto. Y que todo ese trabajo acabará el día de mañana pues llegando a, por ejemplo, una persona que juegue a pádel y quiera hacer un remate con potencia de hombro, necesitará pues ese fortalecimiento a nivel de aquí. Entonces, pero ese proceso de enseñamiento nos lleva... Y ahí es donde tenéis vosotros el gran trabajo. Pero la gente sigue queriendo hacer las gomas así, que también están para el hombro. Todo es parte del ejercicio. Todo es parte, pero bueno, ahí estamos.
Muy bien. Luego, cuando vemos a la gente en la consulta, ¿qué síntomas son los más habituales que pueda tener una persona a decir, ostras, pues con esto, yo creo que tienes el manguito? A ver, yo creo que no sé, el dolor siempre es la razón por la que la mayoría de los pacientes vienen, ¿vale? Yo creo que cuando un paciente, el dolor empieza a limitar su vida, empieza a restringirle, porque claro, el hombro es un órgano tan eficiente que es capaz de, incluso si no existe dolor, sobrellevar lesiones complejas y con muchas correcciones y acomodamientos que hace, el paciente puede llegar a mejorar y a ir sobreviviendo, pero cuando el dolor aparece, el dolor es una cosa que se lleva muy mal, impide el descanso, hay más problemas, entonces la mayoría de los pacientes casi siempre vienen con dolor, ¿vale? Luego, a la exploración física, aquí es donde tiene muchísimo que decir. Si tú haces ciertos exámenes y ves cómo el paciente eleva la mano o que ya hace ciertas correcciones para levantarlo, cuando te decía de quitarse la camisa, entonces ya vas sumando y dices, es muy probable que pueda hacer esto. Si en un examen muy rápido te encuentras algún punto doloroso, ya con todos esos cabos los vas atando y entonces ya sabes que ahí seguramente... Tú normalmente en la primera consulta, sin tener pruebas de imagen, hoy en día tenemos la suerte de disponer de las consultas, ecografías que nos permiten ayudarnos, y la ecografía en el mundo de la traumatología también, así como en la fisio, ha tenido durante mucho tiempo mucho que decir. Los traumas, cada día más estamos aprendiendo a hacer eco y eso nos ayuda también a poder ofrecer ciertas ayudas en nuestro diagnóstico en el momento del diagnóstico. Entonces, todo ese conjunto nos ayuda. Yo creo que siempre en la primera consulta, ya además yo le digo al paciente, yo creo que las cosas pueden ir por aquí, lo vamos a confirmar con una prueba de imágenes y vamos allá. Yo una cosa que veo muy característica del manguito es el dolor nocturno. El dolor de dormir de ese lado lo veo muy característico de eso, pero no, por ejemplo, bueno, el hombro congelado igual te duelen muchas cosas, pero justo en la tendinopatía o la inflamación a nivel del manguito, el dolor nocturno es que lo veo sí, porque claro, si no descansas, no recuperas. Entonces empiezas a crear un círculo vicioso inmenso en el que el estrés te consume porque no has descansado, te empiezas a contracturarte, entonces todo se acelera muchísimo más. Es cierto que una capsulitis, meter así cosas, el dolor es constante y los pacientes con capsulitis lo pasan muy mal, pero hablando de lo que engloba a la población, cuando tú llevas 2 semanas con un dolor de hombro que no te deja dormir, tú buscas ayuda. Tú buscas ayuda porque esto aquí algo no va bien, y entonces el dolor es lo que yo creo que una de las cosas que más les hace venir de inmediato, porque pueden, con pérdidas de movimiento, muchos vienen, por supuesto, pero se pueden solapar más Es una pérdida de movimiento, pero sobre todo respecto a un movimiento activo, ¿no? O sea, como diferencia con algo articular, en el que igual pierdo movilidad tipo rigidez, y el manguito igual me da una pérdida de movilidad, pero porque no tengo fuerza, de que no... Al hacer la fuerza es cuando me duele y dejo de mover, pero si me lo moviera alguien, yo podría. Sí, de hecho, bueno, parte de las cosas que utilizamos para diagnosticar una capsulitis en fases iniciales o una tendinitis puede ser eso, que el dolor esté presente en pasivo y en activo, y en otras el dolor puede estar presente solo cuando hacemos el movimiento activo. Eso nos ubica a nosotros hacia dónde queremos mirar cuando estamos diagnosticando. Claro, sí. ¿Algún test así fácil que pueda hacer la gente para decir, ostras, pues si haces esto, tal, no sé qué, este test es súper indicativo de que puedes tener patología de manguito? Pues la verdad es que, claro, como el manguito son 4 músculos, nosotros normalmente intentamos estudiarlos de forma aislada. Luego tenemos test que son pasivos, que nos ayudan a tratar de ver si existe el famoso síndrome subacromial o no, que son otras maniobras, pero
Lo mejor es que si les duele el hombro, vengan a la Hacérselo, consulta, ¿no? y no se hagan su diagnóstico por sí solos, que eso es mejor, que vengan a Impulse a que Alberto los diagnostique y luego ya si hace falta, pues ya les veo Sí, yo. porque es verdad que al final pues eso, hay que hacer un compendio de pruebas y eso y de test y correlacionarlos con la historia, más allá de que Sí, la sí, gente sí. diga, ostras, pues solo me duele cuando hago así o cuando hago asá. Eso no llega a ser un Correcto. diagnóstico como tal. Hay que hacerlo toda la batería de test y contra más información tengas con los test, más puedes estar más en lo cierto de que puede ser una cosa u otra. Hoy en día, opciones de tratamiento que se ofrecen a los pacientes, ¿cuándo está, digamos, indicado un tratamiento conservador? O sea, ¿siempre se intenta ir por una vía conservadora o hay casos que hay que tirar ya la vía quirúrgica si cumplen ciertos requisitos? A ver, yo creo que salvo quitando, o sea, incluso en las fracturas, que te puede parecer que una fractura es algo que esto... Normalmente el tratamiento conservador siempre es la primera línea de tratamiento en las cosas que hacemos, en la Sí. grandísima mayoría de las lesiones en trauma. Y si probablemente una patología tú le ofreces de inicio un tratamiento quirúrgico, es porque esa patología en la famosa historia natural ha llegado en un estadio tan avanzado que ya la probabilidad del tratamiento conservador se ha agotado, pero siempre, siempre o casi siempre nosotros todos intentamos iniciar por un tratamiento conservador en el que está la fisioterapia y el ejercicio como primera línea. Si eso no funciona, podemos mirar hacia las infiltraciones como segunda línea de tratamiento. Si eso no mejora, pues entonces ya es cuando nos vamos a esto. Y por muchas razones. Primero, porque con la patología es el deber ser, tenemos que intentar ayudarla. Al paciente le ayuda mucho saber que hemos hecho todo lo posible por ayudarle a resolver su situación, y que bueno, el quirófano siempre estamos a tiempo para operar. Siempre, Claro. al menos en lo que yo hago, siempre tenemos tiempo y podemos mirar las cosas con tranquilidad e Claro. intentar, sobre todo, si es posible, no operarle. Claro, está muy bien. No, y hoy justo además un chico nos ha venido con una lesión, no del manguito, pero puede estar asociada también de lesión de slap, y el traumatólogo me ha dicho que venga aquí a fortalecer, y si fortaleciendo dentro de 2, 3 meses o lo que sea no se me ha pasado, pues otra vía. O sea que está bien que vayamos yendo hacia, vamos a intentar devolver la función al paciente y quitarle el dolor por las buenas, digamos, y por las malas siempre habrá tiempo, aunque está muy bien. Totalmente. Criterios que sí o sí dijeras para no ha funcionado el tratamiento conservador, infiltraciones y la cirugía, o sea, dentro de que nos vamos a ir a la cirugía, ¿tiene que cumplir algún requisito la persona para pasar con ello? ¿Hay alguna contraindicación de la cirugía? A ver, yo creo que aquí volvemos a lo mismo. Según el punto de la historia natural en la que pillemos el proceso, más que una contraindicación, es sobre todo explicarle las probabilidades que tenemos de recuperación. Depende de lo que haga, depende de cuáles sean sus expectativas. Tenemos que tener muy claro, en base a lo que vemos con las pruebas de imágenes, con lo que vemos con el examen clínico, tratar de ser lo más posible realistas con ese paciente, ¿vale? Pues si tienen un paciente que tiene una lesión muy severa de los tendones y se dedica a una actividad física muy intensa, pues por mucho que podamos hacer la labor de llevar los tendones a su sitio, no podemos garantizarle que vuelva a lo suyo. Y haremos todo lo posible, y ahí es donde entramos nosotros, los fisios y los traumas, a tratar de garantizarlo, pero de entrada hay que tratar de explicarle eso, que tenemos que saber, o sea, tratar de aclararle las expectativas. De que difícil, nos tenemos que todos rodear de mucha paciencia, porque las lesiones del manguito son de lenta recuperación. ¿Se pueden recuperar? Sí, pero pasa tiempo, y esto es una carrera de fondo en la que yo le suelo decir a mis pacientes que mi trabajo manual debe haber terminado en el momento en el que salgo del quirófano. Luego él y el fisio van a empezar a trabajar, ahí empieza el 50% de la recuperación, y yo estoy pues como un coach, como un
que estoy es supervisando, dándole ánimos, despejándole las dudas, respondiendo preguntas, sí. pero vamos, que ya no debería, o lo ideal es que no tenga yo que como cirujano volver Claro. a intervenir. Y se le explica también que ese hombro, aunque esté operado y restaurado, puede ser que no llega a ser de la misma calidad que antes, ¿no? O sea, debe tener ciertas precauciones o "Oye, te hemos suturado esto y hemos hecho lo que hemos podido, vas a ir bien, pero igual te tienes que cortar con Sí, sí, sí. estas cosas, ¿no?". Cada día intentamos y se desarrollan inventos que nos ayudan a mejorar todo, pero si tenemos que tratar de ser realistas, igual no de por vida, pero sí por un tiempo no puede realizar ciertos ejercicios, luego poco a poco volverá a introducirse en ellos. Entonces, el hablar, hay que hablar mucho, hay que dejar las Claro, cosas lo más explicar. claro posibles. Luego así igual surgen dudas. Yo le digo a mis pacientes, apúntese en un papel Sí, las sí. dudas que tenga, tráigamelas, vamos a hablarlas, seguro se quedará alguna, pero las vamos a ir respondiendo Sí, sí. poco a poco. Eso es fundamental porque yo aquí lo veo muchas veces, e incluso con mi padre que está operado, lo operaron en la MAZ por el accidente laboral y yo le tengo que decir que ese hombro, que está bien cosido y que tal no sé qué, pero ojo, córtate en las actividades que luego vas a hacer, que igual no puedes hacer tanto el bruto como antes, ¿sabes? Claro. O pones muchos medios alrededor, pues bien, pues fortaleciendo y coges una rutina de fortalecer y así, pero que ese tendón ya ha sufrido lo suyo. Claro, aquí habría que profundizar mucho porque hay muchos grises, como quien dice, Sí, sí. si el tendón cicatriza, si no cicatriza, pero sí, o sea, en líneas muy generales, el paciente tiene que tener muchísimo cuidado en los años siguientes, tiene que tener cuidado con las actividades de fuerza que realizaba, inmediatamente no las podrá hacer, en los siguientes 2-3 años no lo sabemos, igual no puede más volver a realizarlas. Esto es una cosa que el tiempo no lo dirá. Vale, ya tenemos a nuestro paciente diagnosticado con su rotura del manguito. Y sí o sí está indicada la cirugía. Hoy en día, ¿qué abordaje se realiza y qué novedades hay? Nos cuentas si quieres lo que has traído. A ver, la cirugía artroscópica, yo creo que hoy en día la gran mayoría de los cirujanos que nos dedicamos a esto lo hacemos. Afortunadamente hemos aprendido, se han desarrollado instrumentos que nos facilitan mucho el trabajo a la hora de hacerlo. Zaragoza tiene un nivel altísimo de cirugía de hombro, es impresionante, o sea, esta ciudad hay muy buenos cirujanos de hombro. Entonces, tenemos muchas herramientas para hacerlo. La cirugía artroscópica ha superado, como decía, ya la necesidad de abrir, con lo cual la recuperación es mucho más, es mucho más rápida. Tenemos materiales. Siempre la asignatura pendiente que quedaba un poco es que el tendón, aunque siempre que lo expliquemos hablemos de que es una cuerda elástica, el tendón es una célula viva que tiene unas células que se llaman tenocitos, que está conformado por colágeno. Y si él no se repara, cuando se está dañando, ese colágeno se daña, valga la redundancia. Y cuando queremos que vuelva a ser el de antes, si esos tenocitos, ese colágeno no vuelve a ser el de antes, probablemente ese tendón nunca se cicatriza, y si no se cicatriza y no vuelven o no intentamos que vuelva ese colágeno de antes, pues ese tendón no va a poder soportar cargas, y si esas cargas no se pueden soportar, pues el paciente no va a volver a su nivel de actividad. Entonces yo creo que ya dejamos de pensar en el tendón como una estructura mecánica y ahora estamos súper enfocados en que es una estructura biomecánica, ¿vale? Entonces, yo creo que una de las cosas que más me ha hecho ilusión con estos años es descubrir tecnología que nos ayuda a corregir o a tratar de mejorar esa asignatura pendiente. Yo tengo la suerte de llevar ya casi 6 años trabajando con esto, haber hecho alguna publicación científica. España ha avanzado mucho, Zaragoza dentro de España también tiene publicaciones hechas por otros compañeros importantísimas que han demostrado avances en este campo. Entonces, todo esto nos permite saber que este implante del que hablamos, que es el Regeneten, pues tiene mucho que decir en el futuro de la patología del manguito rotador y nos puede ayudar
a mejorar e incluso soñar con curar Ujú. la patología del manguito. Qué bien. Pues muéstranos si quieres, nos has traído una muestra de este implante que se llama Regeneten, que fue por la causa que yo Mira, esto es, conocí. el Regeneten es un implante de colágeno, está un poco que es la muestra que utilizamos para los compañeros traumatólogos cuando los conocemos, es un implante de colágeno bovino formado por colágeno tipo 1, que es el colágeno bueno, el que ayuda a mejorar la calidad del tendón, que bien sea en una rotura completa como parte de la reparación o en una rotura parcial como tratamiento único, lo ponemos sobre el tendón, utilizamos un sistema de grapas para anclarlo al tendón y él en un periodo de 6 meses se va a ir integrando de forma progresiva dentro del tendón para luego desaparecer, ¿vale? Parte de las publicaciones que hemos podido hacer pues nos han demostrado que en los tendones en los que utilizamos este implante, al analizarlos de forma histológica y ver su estructura, ese colágeno tipo 1 vuelve. Y si lo comparamos con otro tendón que no ha sido tratado de la misma forma, Solo con sutura, digamos. solo con sutura, pues al menos esa parte histológica se puede ver su mejoría. Luego se ha demostrado que la probabilidad en pacientes con roturas de que se rompa el tendón una vez suturado es menor en los pacientes que utilizamos el implante que en los pacientes que no lo utilizamos, con lo cual poco a poco en la comunidad médica pues cala un poco más el uso de estos implantes en la patología del manguito, y creo que el tiempo lo dirá. Ya sabes que esto necesitamos tiempo, pero no es un implante, aunque llevamos 5 años en España con él, no lleva 5 años en España, lleva más de casi 10 años o un poco más. O sea, los primeros estudios son del 2010, 2011, cuando se empezaron ya a diseñar. O sea, que esto lleva tiempo que se instale. andando, y bueno, yo creo que esto forma parte del futuro. Sí, porque además uno de los beneficios que me comentaste en su día que tenía era que también mejoraba el proceso de recuperación, también podía llegar a cortar un poco el proceso o tenía menos dolor, no recuerdo. Sí, la mayoría de los estudios dicen que los pacientes que utilizan el implante tienen menos dolor. Hay algún estudio que dice que no. La mayoría de los estudios muestra cómo los pacientes, cuando se utilizan estos implantes, la tasa de recuperación es bastante más rápida, cómo vas en la fisioterapia, cómo vuelven a su actividad, es más rápida que con otros pacientes. Claro, esto es una apreciación personal basada en el tiempo que llevo tratando a mis pacientes, pero yo siempre decía que para mí uno de los mejores jueces para saber si esto funcionaba o no eran mis pacientes a los que les había operado un hombro sin el implante y otro con el implante, porque ya sabían lo que era llevar un proceso quirúrgico, sufrir una cirugía, sufrir una recuperación, y la gran mayoría están encantados, o sea, les va bien, se encuentran mejor, tienen menos dolor, recuperan antes, vuelven antes a su vida. Todo en medicina no es una cosa infalible, hay que seleccionar a los pacientes, hay que buscar los casos ideales. En concretos para indicar más un tipo. Sí, esto es una cosa en la que estamos trabajando. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una línea de investigación en la que trato de saber qué tendones, los que realmente cuando están enfermos tienen alteraciones de la calidad del tejido, porque eso nos podría hablar de la necesidad o no de que algún implante de este tipo pueda ser necesario. Entonces, bueno, el tiempo nos irá ayudando a saber hacia dónde vamos, pero lo que sabemos hoy en día, con la seguridad que nos dan los estudios que se han hecho, es que mejora la calidad del colágeno, que los pacientes que utilizan estos implantes tienen menos probabilidades de que se les rompa el tendón que aquellos que no lo utilizan. Entonces, bueno, esas dos cosas ya creo que por sí solas son importantes para recomendarlo. Totalmente. Y una de las preguntas, o de las primeras preguntas que te hice el primer día que te conocí con esto, era si también se había llevado a cabo alguna línea de investigación para extrapolar
esto a un tendón del Aquiles? Porque degeneración del tendón de Aquiles, roturas de Aquiles, hay así, del rotuliano pues hay menos, pero de Aquiles hay mucho. Por ejemplo, ¿le ves que pueda tener el día de mañana que se pueda extrapolar a esto? De hecho se está usando. O sea, Sí. yo conozco unos compañeros de Madrid que lo han utilizado, además si no me equivoco creo que fueron los primeros en España en utilizarlo en pacientes con roturas del tríceps. Sé que se ha utilizado en roturas de Aquiles con muy buenos resultados, roturas de rotuliano. O sea que yo he tenido en cadera, se utiliza, yo he tenido la oportunidad de utilizarlo en una rotura del pectoral mayor, también con muy buenos resultados. Entonces, de momento sí, con tendón todo, ¿no? eso es, Porque siempre claro, con al final tendón. esto es colágeno. Es colágeno, correcto. O sea, se puede llegar a hacer un ligamento. Sí, o sea, Es otro tipo de correcto, material, supongo pero... que se estará investigando Claro. esto, pero en la patología tendinosa se está utilizando mucho en diferentes zonas, no solo en el manguito rotador. No, yo lo veo súper interesante, más que nada porque los fisios a día de hoy, lo que hacemos con nuestras manos o con nuestra tecnología, que hoy en día nos ayuda muchísimo, no deja de ser querer involucrar, o sea, querer mejorar o querernos meter en cambiar la biología del tendón, con diatermia como tenemos aquí, el que tenga la EPI con la EPI, el que tenga, yo qué sé, hasta con el masaje profundo que se hacía antes de Cirias, intentabas llevarle más circulación al tejido dañado para que esa vascularización mejorara la biología del tendón. Entonces, tener cosas como esta, pues yo creo que con el tiempo, como dices, acabará por imponerse, y ojalá que el día de mañana toda la sociedad se pueda beneficiar de estos inventos, porque van a dar un gran salto de calidad a todos los pacientes, a todas las cirugías, vaya. Correcto. Muy bien, ya tenemos a nuestro paciente operado con o sin implante de Regeneten. ¿Proceso que ahora le espera a este paciente, más o menos resumido? ¿Cómo suele Vamos darse? a hablar de lo más clásico que se suele hacer en una reparación de manguito, en la que hemos tenido que utilizar implantes para repararlo. Luego viene un proceso fundamental y es permitirle a ese tendón empezar un proceso de integración hacia el hueso. O sea, lo que nosotros queremos es que esa unión del tendón con el hueso que se ha roto, la rotura, se vuelva a reproducir. Entonces, nosotros de forma clásica le pedimos al paciente que entre 4 y 6 semanas no haga movilizaciones activas con el brazo, ¿vale? Y aquí es donde siempre, cuando entra el fisio conmigo al quirófano... Lo has dicho muy despacio para recalcar, me pueden entender el por qué, lo que cuesta, las razones. Entonces, luego de ahí, nosotros le permitimos hacer unos ejercicios muy simples. Luego, a partir de allí, ya yo lo entrego en manos del fisio, donde se empieza con movilidad pasiva, pasivos asistidos, y normalmente sobre la semana 12, más o menos, ya la movilidad activa empieza a aparecer. Entonces, pues claro, si no permitimos que ese tendón se cicatrice, no hemos hecho nada. Claro. Hemos perdido la cirugía. Entonces, cuando se producen las roturas, suele ocurrir o porque ese tendón, que yo le llamo como una tela, pues los hilos no han sido capaces de soportar la carga de tracción cuando la hace el paciente y se rasga y se rompe. Podría pasar perfectamente que antes de tiempo se ha empezado a mover, no se ha permitido el proceso cicatricial y se pueda romper. Claro. Y más o menos, vale, luego a partir del tercer mes empieza con los activos y tal, y cuando más o menos una persona que pueda hacer una actividad no excesiva, pero o deportiva o laboral, puede decir... Pues todo depende del trabajo, pero vamos a hablarnos de actividades deportivas. Luego, esto es como una campana, hay gente que va más rápido, otros que van más lentas, pero normalmente en el cuarto mes, un poco más allá, los que van muy rápido, generalmente en el sexto, y algunos ya hasta el séptimo, octavo, ya vuelven a estar introduciéndose en sus actividades. Dependiendo del tamaño de la rotura de los tendones involucrados, entonces le diremos que pueda o no hacer ciertas actividades, ¿vale? Pues si su actividad involucra pesos muy grandes, pues igual esperamos un poco más. Si su actividad no son pesos tan grandes, pero son movimientos repetitivos, pues tanto tiempo. Entonces va un poco así, pero en una forma muy general, una rotura muy importante de los tendones del manguito con una reparación difícil puede tardar entre 6 meses y un año en volver a una actividad laboral manual. Manual de sobreuso, de esfuerzo con el hombro.
Pero sobre todo yo hacer hincapié en que eso, que los primero mes 1 y mes 2, tratar el hombro más con cuidado que nada para que en caso del implante con el implante, pero sin implante con la cirugía que hemos hecho y que la cirugía con los anclajes tenga su poder y se llegue a pegar bien, que esté todo perfectamente. Correcto, eso es y que la gente tenga paciencia. Paciencia, esto ya, además yo creo que cada vez que viene a la consulta es paciencia, porque es importantísimo esto. Claro, sí. Vale, ¿qué consejo le darías a alguien que se está, pues eso, recuperando ahora mismo de una cirugía de manguito rotador? Pues el primero creo que ya lo hemos dicho, que es paciencia, mucha es. paciencia y luego mucho entrenamiento. O sea, hay que, como lo decía antes, el hombro se mejora con ejercicio, hay que hacer ejercicio antes, durante y sobre todo después. O sea, después hay que hacer ejercicio, o sea que estas dos cosas le van a ayudar a volver a ser el de siempre, que es lo que está buscando. Y que sobre todo lo que dices, que antes también tiene su poder el ejercicio, o sea que podemos llegar a prevenir, ¿no? En cierta manera, o tener por lo menos, no prevenir del todo, pero tener menos papeletas de poder llegar a sufrir una lesión del manguito, pues si hacemos un poco de caso al cuerpo, ¿no? Sí. O sea, el ejercicio yo creo que hoy en día en nuestra sociedad vamos hacia ello, nos intentamos hacer más activos desde el punto de vista físico, aunque si tuviésemos que hablar de proporción, la mayor parte de las personas no practica deporte de forma activa, si no me falla la memoria, creo que es un 40% de la población solamente hace ejercicio de forma activa, claro. Pero bueno, hay que hacer ejercicio, es fundamental, no solo del hombro, para todo el cuerpo, por muchas razones, pero en lo que nos atañe hoy, para el hombro, claro, es fundamental el ejercicio. Un buen consejo para dar a la gente, uno es la gente que tenga paciencia en su recuperación y otro es a la gente que vaya muy bien, que no son todo el mundo, pero son muchos, no corráis tampoco. O sea, sí, los extremos son malos. Los extremos son malos. En muchas cosas de la vida y en esto también, es decir, aquí la virtud está en ir en el medio, hacer un término que utilizan muchos los que juegan al golf, que es el timing. O sea, que hay que ir paso a paso, hay que ir haciendo todo en su momento, ni muy lento ni muy rápido, pero hay que ir poco a poco. Sí, y sobre todo yo también, por decirlo, también me encuentro que esa complejidad que tiene el hombro después de una cirugía, luego lo normal es que puedan aparecer pues esas molestias secundarias o descompensaciones de otros lados y demás, que entra dentro de todo un poco de la normalidad y que con el tiempo y un poco de trabajo y de mimo pues se van solucionando. Sí, tienen que saber que aunque lo ideal es que sea una carrera lineal, el hombro es podemos dar 10 pasos hacia adelante, 2 hacia atrás, no pasa nada, paramos, descansamos, volvemos a retomar y ahí es donde siempre digo que está mi fase de coach, que es tranquilo, que es normal, no claro, pasa nada, vamos a seguir. Me llama el fisio y me avisa, oye, que sepas que lo veo un poco desanimado, la semana ha sido un poco dura, estamos en esto, yo ya estoy prevenido, ya sé por dónde tenemos que trabajar, claro. Entonces, bueno, es habitual, pero claro, es que no podemos perder porque esto es una carrera de muchos meses y no podemos desfallecer. Vale, pues ya por último, si quieres decirles a nuestros espectadores dónde te pueden encontrar o así. Pues me podéis encontrar en el Hospital HC Miraflores, que está en Camino de las Torres, y también trabajo en el Hospital Viamez Montecanal, que está en Rosales del Canal. Pues muchas gracias por compartir este ratico con nosotros, Jorge, y espero que hayas estado a gusto. Siempre, muy a gusto. Muchísimas gracias. En contacto. Seguro que sí. Gracias.